Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy, lunes 12 de agosto del 2024. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, vemos cómo Jesús anuncia por segunda vez que será apresado y luego será crucificado, pero que al tercer día resucitará. Es la segunda vez que Él hace este anuncio a sus discípulos. Ellos se entristecen al escuchar estas palabras. Es difícil uno querer a alguien y ver que esa persona va a morir. Ellos no comprenderían bien lo que Él quería decir cuando Él decía que iba a resucitar el tercer día. Por eso ellos sufrían más. Es un momento difícil, un momento en el que ellos son enfrentados a una verdad que desconocen. Resucitar al tercer día es algo que estaba en el plan tanto de Dios como de Jesús. Para eso Él había venido a la tierra. Pero los discípulos no lo comprendían. Luego vemos que los recaudadores de impuestos le dicen a Pedro, le preguntan que si el maestro de él no paga el impuesto del templo. Simón dice que sí. Sería un momento difícil para Simón ir caminando para llegar a la casa y luego preguntarle, ir en el camino pensando: ¿cómo le voy a preguntar al maestro sobre esta cuestión de los impuestos? ¿Cómo le voy a decir que me dé dinero para pagar el impuesto?
Era un momento difícil para Simón, pero al llegar a su casa, Jesús le facilitó las cosas al llamarlo aparte y preguntarle, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos del rey o los extraños? Jesús sabía que a él no le correspondía pagar impuestos porque era hijo de Dios. Pero él iba más allá de su ser, de su personalidad, de saber quién él era. Y le dijo a Simón, para no escandalizar, ve al lago, echa el anzuelo, y al primer pez que pique, ábrelo. En él encontrarás una moneda de plata. Son cosas que, pensándolo así de repente, es un milagro tan grande eso. O sea, el que un pez se traiga una moneda de plata es difícil. Luego de que se la trague, que vaya Simón y tire el anzuelo y sea el primer pez que pique. Es algo que tal vez uno pensaría, bueno, él dijo eso porque él sabía, pero no es un milagro, es algo que Jesús lo hace para que se pague el impuesto. Pero Jesús probablemente no manejaba dinero en aquel entonces. Se ve que habían discípulos que donaban dinero para el ministerio de Jesús, para la iglesia de Jesús, la que él estaba formando, la que él estaba por formar. Pero esas personas daban ese dinero y no era Jesús quien lo administraba. Vemos que el administrador era Judas Iscariote. Entonces, Jesús podría haberle dicho a Judas, dale dinero a Pedro para que él pague el impuesto. A veces lo llamaban Pedro, a veces Simón. El nombre de él originalmente era Simón. Jesús le había cambiado el nombre a Cefas, que significa piedra. Y le dijo, la razón por la que él le puso ese nombre es porque él quería sobre esa piedra que era Simón formar su iglesia. Cuando se cambiaba el nombre en aquel entonces a una persona por motivos religiosos, se le daba un nombre que tenía que ver con lo que era el significado de lo que esa persona haría, de lo que hacía o de lo que sería, de ahí en adelante. El nombre que le dio Jesús a Simón fue Cefas. Cefas significa piedra. Y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero vemos que Jesús le dice a Simón que con el dinero que saque de ese pez vaya y pague el impuesto para no escandalizar a los recaudadores de impuestos. Jesús seguía las leyes y Jesús nos deja a nosotros esa forma de seguir las leyes para que nosotros también las sigamos, para que nosotros, al ser buenos cristianos, nos demos cuenta de que también debemos de seguir el ejemplo de Jesús y seguir las leyes. Son leyes de personas que están en la tierra dirigiendo. En aquel entonces eran reyes, hoy son presidentes.
hoy son ministros, pero son las personas que fueron puestos en ese lugar. Dice en la Biblia que Dios era el que daba el poder a las personas. Jesús le dice a Pilato, si no te hubiese sido dado desde el cielo el poder, tú no podrías tomar ninguna decisión sobre mí. Entonces vemos cómo Jesús nos dice a nosotros que nosotros tenemos que seguir las leyes. Podemos no estar de acuerdo con ellas, pero hay que seguirlas como buenos cristianos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Una cosa es también seguir las leyes cuando son justas. Cuando son injustas, uno debe ver qué uno puede hacer. No siempre hay que hacer todo lo que dicen los dirigentes de los países, los ministros, los gobernantes. Pero uno tiene que seguir lo que esté lo que se dirija a uno. O sea, si las leyes dicen que uno no debe de hacer una cosa, uno no debe de ir en contra de esas leyes. A veces las leyes dan libertades para hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, hay lugares donde hay leyes para el aborto y uno debe tomar en cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de esas leyes. Y si uno debe de sujetarse a ellas o no debe de sujetarse a ellas. Hay muchas leyes que son controversiales, pero nosotros no debemos infringirlas directamente, pero tampoco debemos someternos a ellas si son leyes que van en contra de los mandatos de Dios. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.